Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar a Hell Arrives, que hace lo menos, pues año o año y medio que no juego. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última partida que tengo en el canal de Hell Arrives. De hecho, solamente jugué el primer escenario y me quedé con las ganas de más. Es verdad que cometí un pequeño fallo en el primer vídeo cuando hice el asalto y demás, aunque en los siguientes ya lo subsané, pero bueno, quiero intentar que todo salga como es debido. Bien. Pues vamos a jugar, ya veis aquí el bando republicano en esta parte de aquí. Por aquí tenemos al bando nacional, que de hecho el bando nacional, si veis por aquí, pues ya disponen de los puntos de cordura, sí, los puntos de cordura, muy bien. Los puntos de victoria, ¿vale? Lo tenemos por aquí, los tienen custodiados y... voy a mover por aquí, denme un momentito. Aquí está, bien, aquí vienen unos pequeños refuerzos. Y además, bueno, esto lo he puesto yo aquí de artillería de 81 porque hay por aquí, pues si os fijáis, pues justamente hay artillería, claro que sí. Bueno, lo tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí obuses de 81. Tanto por el bando nacional como el republicano. Así que fenomenal. A ver, dadme un momento, voy a centrar la camarita y continuamos. Bien, pues ya tenemos la cámara centrada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como siempre hacemos, vamos a leer la historia. Y este es el escenario 2 y dice así: asalto a Murua. A ver, introducción histórica. El 1 de diciembre de 1936, Murua es ocupada por el Euzko Gudaroestea. Perdonad porque se me da muy mal leer en catalán, o sea, en catalán. ¡Toma! En vasco, ¿vale? Joder, estoy pegando unos gazapazos. Bueno, así por lo menos nos reímos, ¿vale? No lo voy a editar porque así nos reímos un cachote. Venga, va. El 1 de diciembre, forzando al enemigo a retirarse a Gopegi. En el puerto de Arlaván, los nacionales abandonan las posiciones al oeste de la carretera que recorre el valle de Leniz, dejando Villarreal en una situación crítica que daría lugar a una intensa lucha que duró toda una jornada. Fenomenal. Pues aquí, orden de batalla. Tenemos a los republicanos, elementos del ejército vasco, que es el Euzko Gudarostea, y milicias comunistas, ¿vale? Segunda columna. Bueno, pues tenemos por aquí a las milicias comunistas, tenemos por aquí, pues, a los requetés, y... bueno, miento, los requetés no, a Euzko Gudarostea, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Tenemos a los Gudaris, ¿vale? Tenemos ya a las milicias con el mortero de 81 milímetros también. Y después tenemos por aquí, pues, como no, a los comunistas, ¿vale? Lado republicano del mapa norte. El norte está hacia este lado, de hecho viene aquí, ¿vale? Entonces esto lo tengo situado de esta manera para que me quepa en la cámara, porque en esta ocasión no voy a jugar con la que tengo arriba, con la cenital, ¿vale? Porque, claro, aquí los tokens son pequeñitos y he intentado a ver si se veía bien con la cenital y no hubo manera, ¿vale? No hubo manera, así que estoy grabándolo de otra manera. Bueno, fenomenal. A ver, nacionales, elementos del regimiento de infantería San Marcial número 22. Bien, pues tenemos un oficial con 3 requetés por 2, ¿vale? Que son estos de aquí. Después tenemos un oficial con 3 unidades de requete y un mortero de 81, que es este de aquí. Y los otros 2 que os decía son estos 2, ¿vale? Y este de aquí, pues es quien tiene el mortero. Después entra en el turno 3 por el hexágono C807, que está 807, que es aquí justo, ¿vale? Una zona bastante estratégica porque confluyen, pues fijaros, entre el río, este camino que viene muy bien, y encima aquí, para una emboscada viene fenomenal, porque esto está a un nivel, ¿vale? Esto está a 2 niveles y así sucesivamente. Este es 1, 2 niveles y este también 2 niveles. Pero vamos, aquí se ve guapo. Vale. Más cositas. Dice, condiciones de victoria. El bando republicano controla el pueblo situado en el C913. C913, que se le tenemos aquí, ¿vale? 12-13. Tiene que controlar este de aquí, ¿vale? Este poblado de aquí. Fenomenal.
y encima es puntos de victoria. ¿Cuántos puntos de victoria? No tengo ni idea, porque hay que hacerlo de manera aleatoria, hay que cogerlo, pues se pone y lo que sea, ¿vale? Dice, al final del escenario, se procede a contar el valor de los puntos de victoria. Ganará el bando con más puntuación. El jugador nacional consigue la victoria si evita la victoria republicana o automáticamente si controla el hexágono 913 al final del escenario. Así que al final el bando nacional tiene que intentar quedarse ahí, protegerlo como sea. Bien, reglas especiales. Coloca 3 fichas de punto de victoria al azar, que es lo que hemos hecho. Tenemos aquí, aquí y aquí. Mira el número, sin mirar el número de la parte trasera y colócalos en el C612, en el 913 y en el 1211, ¿vale? Ya están colocados cada uno de ellos. No se revela la puntuación hasta el final de la partida. Al inicio del escenario están bajo poder del jugador nacional y pertenecen al último jugador que haya ocupado el hexágono. No es necesario mantener el control hasta el final del juego. Los medios hexágonos del mapa no son jugables, es decir, los medios hexágonos, estos de aquí, no se pueden jugar con ellos. Así que esta gente entrará directamente por aquí, ¿vale? Bien. Más cositas, dice jugador republicano. Jugador republicano tiene la iniciativa de primer turno y despliega sus fuerzas en segundo lugar. Es decir, que en primer lugar, como vemos aquí, el bando nacional ya ha desplegado sus tropas. Que esto lo he elegido yo así al azar, bueno, ahora lo veréis. Bueno, al azar no, sino que lo he elegido de manera estratégica por algo. Y después ya empezamos con el bando republicano. Dice el jugador nacional. Las fuerzas republicanas entran por el borde del mapa norte, es decir, que entrarán o por aquí directamente, ¿vale? Si es el borde debería ser por aquí, porque los medios hexágonos hemos dicho que no funcionan, ¿vale? Entonces podemos ir metiéndonos por aquí. Bien, más cositas. Dice jugador nacional. El jugador nacional despliega primero. Las fuerzas nacionales se despliegan sobre o adyacente a los puntos de victoria, ¿vale? Y después ya el desenlace histórico, que habrá que leerlo cuando llegue el momento. Bueno, más cositas que tengo yo por aquí. Comentaros que, como ya sabéis, me gusta imprimirme las cositas también para no toquetear los originales, ¿vale? Así que tengo por aquí la tabla de terrenos y tengo por aquí las tablas de combate y demás, pues porque me gusta hacer así, porque así puedo pintar, puedo hacer cosas que no me gusta tocar los originales. Bueno, para aquellos que me conocéis, ya sabéis que tengo un toque muy importante con eso. Me gusta mantener las cosas originales tal cual y ya está, ¿vale? Bueno, venga, pues ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues se juega a 9 turnos y hemos dicho que empieza pues el bando republicano. Pues venga, vamos a ponerlo por aquí, el bando republicano. Estas unidades hemos dicho que entraban en el tercer turno, con lo cual yo ya lo voy colocando en la hoja. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, hemos dicho que la iniciativa la tienen los republicanos, con lo cual empiezan los republicanos. ¿Y con quién voy a empezar? Pues me da igual, venga, vamos a empezar con los comunistas, ¿vale? Los comunistas. Vamos a ver la tabla de movimiento, porque van a empezar a moverse por aquí, ¿vale? Porque es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuánto cuesta moverse por campo abierto? A pie cuesta 1. Pues vale, venga, fenomenal, pues nos vamos a mover 1, ¿vale? Venga, tenemos por aquí movimiento 5, movimiento 5, movimiento 5. ¿Por qué es de color blanco? Porque es movimiento a pie. Un pequeño recordatorio, ¿vale? Un pequeño recordatorio. Vamos a empezar con el líder, ¿vale? El líder tiene movimiento 5. Esto es liderazgo 0, con lo cual no va a sumar nada a su valor de moral. Y esto es de rango que puede dar órdenes. Así que fenomenal, a rango 1 no está nada mal. Y después este tiene moral de 7, pero es de color rojo, ¿vale? El color rojo en este juego es algo malo. ¿Por qué? Porque si recibe un impacto cualquier unidad de estas, hay que lanzar el dado para ver si recibe un impacto extra, dependiendo de lo que salga. Es una faena. La verdad es que esta regla a mí no me mola nada, ¿vale? Esta regla a mí no me gusta nada. Pero bueno, está hecho así, pues habrá que jugar con ella. Aunque bueno, ya sabemos que hay ciertas reglas que se pueden omitir. Por ejemplo, esta se podría omitir. A mí me gusta más cómo está el reglamento del Normandy. Esto no lo tiene y hay cosas que me mola más en el Normandy, ¿vale?
Pero bueno, venga, entonces, vamos a mover, y creo que vamos a mover, bueno, como hay más de 9 pasos, no podemos mover tantos. No pueden estar tantos en una misma casilla. El límite que pueda haber en un hexágono es de 9 pasos. Y aquí tenemos, cada unidad son 3 pasos. Así que son 3, y 3, 6, y 3, 9, y 3, 12. Con lo cual nos pasamos. Y eso sí, puede haber una cantidad de oficiales indeterminada, ¿vale? Todo lo que queramos. Pues venga, vamos a empezar a mover. Voy a mover todo un grupo, ¿vale? Excepto uno. Voy a mover, serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué 6? Bueno, muy sencillo. Porque voy a hacer double time, ¿vale? O, sí, double time. Venga, y este voy a moverle 5. Estos se van a quedar en double time, que eso es lo que significa, es, ¿cómo lo llamaban? A ver, esto está fuera de mando. A ver, dame un segundo que busque por aquí el double time este. Dame un segundo, reacción, aquí está. Double time, ¿vale? Esto es paso ligero, ¿vale? Que me permite moverme un hexágono más. Como estamos todavía muy lejos respecto a los objetivos que tenemos marcados, pues nos da lo mismo, ¿vale? Bien, pues entonces, esto lo voy a poner ya como finalizado, ¿vale? Esta unidad queda finalizada. Voy a coger, si me permitís, voy a coger por aquí las pincitas, porque así me es bastante sencillo. ¿Vale? Double time y encima finalizado. Bueno, acordaros, double time te permite mover un hexágono más y un puntito de movimiento más. No es que sea un hexágono, sino un puntito de movimiento más. Y con ello, pues lo tenemos apañado. Bien, bien. Pues venga, pues turno ahora del jugador nacional, que lo que va a hacer, evidentemente, va a activar a esta unidad de aquí, ¿vale? Va a activar esta de aquí y la va a poner todos en reacción. ¿Vale? ¿Cómo se activa todas las unidades? Bueno, pues activando el oficial. Simplemente con activando el oficial, el resto se van a activar, sí o sí, ¿vale? Venga, pues entonces lo ponemos esto en reacción y esto lo ponemos en reacción. ¿Por qué lo voy a poner en reacción? Porque así me permite que en un momento determinado, en cuanto estos se aproximen, estos, bueno, o cualquiera de estos, me da igual, se aproximen a una zona en la que puedan abrir fuego, pues lo van a hacer con toda su potencia de fuego. Eso sí, si están aquí arriba, por ejemplo, cualquier unidad republicana, bueno, esto van a tener un penalizador de +1 porque están justamente debajo bueno, están aquí en la cresta, tal y cual, ¿vale? Entonces está un poquito más complicado. Pero aún así conservarían toda la potencia de fuego si atacan en grupo, que encima es de 8. Esto está bastante bien, ¿eh? Está muy bien. Fenomenal. De hecho, la reacción solo se puede hacer en el grupo que esté apilado. No se podría reaccionar con estas unidades a la vez, ¿vale? Eso es importante. ¿Cómo podrían atacar todas las unidades a la vez? Bueno, pues si no tuvieran reacción y fuera su turno y quisieran disparar de manera habitual, de manera normal. Vale, pues venga, dicho esta explicación, yo creo que ha quedado claro. Vamos a continuar con el bando republicano. Vamos a mover, pues venga, vamos a mover ahora esta unidad. Esta unidad va a moverse, pues mirad, tenemos también 5 de movimiento, ¿vale? 5 de movimiento, pues vamos para allá. Pues venga, 1, 2, 3, 4, 4 y 4, y nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué no los paso por aquí? Primero porque nos dijeron que los medios hexágonos no tiran, ¿vale? No se puede utilizar. Si se pudiera utilizar aún así, moverse de aquí a aquí costaría un puntito extra. ¿Por qué? Porque están subiendo, si os fijáis, la colina. Entonces, pues es más costoso, es una inclinación contundente, con lo cual habría que pagar ese coste de más. Eso lo podéis ver, el coste de la colina, lo podéis ver aquí, ¿ves? Solo subiendo, pues tenemos un +1. Da igual que hubiese carretera que no lo hubiese. Sí o sí, hay que pagar ese coste de más, ¿vale? Bien. Pues venga, ya hemos finalizado con esta unidad, ¿vale? Con el teniente Goriti, pues venga, pues anda, para tu casa, colega. Este, como veis, es amarillo. ¿Qué significa amarillo? Pues cuando veis aquí que esto es amarillo, ya sé que he dicho amarillo 20 veces, significa que si le causan baja no pasa absolutamente nada. Es decir, no hay que tirar el dado para ver si se recupera de esa baja o para ver si sufre alguna baja extra ni nada. Nada, se queda como está.
digamos que es neutral. Bien, pues entonces vamos ahora con el bando nacional. El bando nacional, que lo que va a hacer va a ser pues lo mismo, va a coger y va a ponerse en reacción. Y creo que me voy a quedar sin tokens. Me parece a mí que me va a quedar sin tokens de esto de reacción y demás. Voy a tener que coger más. Vale, venga, pues estos se quedan en reacción. ¡Ojo! Ojo, que tengo que explicar una cosa, ¿eh? Tengo que explicar una cosita importante. Esta unidad de aquí no puede estar en reacción, ¿vale? El mortero no puede estar en reacción. ¿Por qué? Porque los morteros no reaccionan a los movimientos, simplemente atacan, ¿vale? Es decir, me refiero, no pueden reaccionar al movimiento con el token este de reacción. Si podría atacar, a ver, hay dos tipos de reacción. Uno es con el token, ¿vale? Con el token este que vemos, o bien puedes reaccionar sin el token. Sin el token, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes disparar, pero solo con la mitad de la potencia de fuego. Eso sí puede hacerlo, pero ponerse con reacción como tal, no, ¿vale? Entonces yo creo que ha quedado sumamente bien explicado. Vale, pues continuamos, venga, turno de hecho, este lo voy a poner como finalizado también, porque ahí no voy a poder hacer nada más. Así que este los vamos a poner aquí, sí, finalizado, y este lo vamos a poner finalizado. Y me he quedado, yo creo, me he quedado corto, bueno, espera, no, finalizado, sí, este de aquí queda finalizado, porque no va a hacer nada. Y estos, vale, se quedan así, en reacción, vale, fenomenal, ahora sí. Bien, pues continuamos con el republicano. Con el republicano, espera un momento, podía haber hecho otra cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me podía haber metido ahí. Ahora el problema que tengo, si os fijáis, que es que aquí estoy al tope y ya no puedo pasar, lo tengo bloqueado. ¡Buah! Lo he pensado sumamente mal. Lo he pensado muy mal esto, ¿eh? Lo he pensado muy mal. Vale, pues venga, vamos a pensarlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Nos vamos a mover hasta aquí. 6. Y ahora vamos, bueno, 5. Vamos a moverlo, de momento vamos a ver si me muevo. Bueno, a ver, esta unidad, bueno, esta compañía, mejor dicho, ¿vale? Esta compañía C tiene aquí un montón de unidades. Y estos se moverían 3, con lo cual sería 1, 2, 3, 4, ¿vale? 3, 4. Que esto se quedaría aquí, 3, 4, con double time, ¿vale? O paso ligero. Este se movería 3, 4, vamos a dejarle 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Ese le vamos a dejar así. Este le vamos a poner aquí, 5, y estos los vamos a dejar de avanzadilla, ¿vale? Estos los vamos a dejar aquí de avanzadilla. Y con esto, y este sería pues 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería double time, voy a buscar a ver si tengo por aquí, double time por algún lado, aquí está, ¿vale? Double time para este. Vamos a ver, double time para este otro. Y estos ya quedan finalizados, ¿vale? El double time solo se puede realizar una vez cada 2 turnos, así que no puedes... bueno, pues lo dicho, cada 2 turnos lo puedes hacer. Vale, venga, pues entonces... Uy, este no es. Este se me ha colado. ¿Habéis visto? Este se me ha colado. Bueno, este va a ser de reacción. Este finalizado. Vale, mira, lo voy a poner así porque si no me queda solamente un toque de finalizado, tengo que coger más. Bien, y esto de aquí, pues nada, pues va a hacer lo mismo. Ya es turno de estos, pues nada, pues venga, le dejamos en reacción. Vamos a ver si tengo por aquí, mira, tengo por aquí más de reacción. Se activan estos y reacción. Fenomenal. Esto va a estar bastante potente, ¿eh? Va a estar bastante guay, ya veréis, aquí vamos a pegar tiros y nos vamos a quedar solos. Lo que pasa es que este de aquí, por ejemplo, no va a ver al hexágono este, pero bueno, eso va a ser un problema, ¿eh? No va a haber ese hexágono. Pues a lo mejor lo suyo sería conveniente moverlo aquí. Lo que pasa es que, claro, no quiero perder tampoco esa unidad de ahí, ¿eh? Si lo muevo aquí... Esperad, que estoy pensando.
Estoy pensando... porque si yo lo muevo aquí... Bueno, ellos no me verían. ¿Vale? Aquí sí me podría ver. Yo creo que aquí, de aquí hasta aquí, no hay ningún problema. Aquí se verían. ¿Vale? Pero de aquí hasta aquí no verían. Aquí sí ve, pero aquí ya no. Pero aquí solamente tengo una unidad y tengo al oficial. Venga, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Yo creo que lo suyo sería... Lo que pasa es que aquí también... Buah, mirad, es que los dejo expuestos. Porque si lo pongo aquí, aquí los dejo expuestos. En cambio, aquí tengo cobertura. Tiene bastante cobertura. Creo que es un +1. Creo que era un +1 o algo así. No me acuerdo. El divisor... A ver, el divisor... Bueno, +1, quiero decir. El divisor es bastante más alto. Porque el divisor es de... aquí está. Divisor es de 3. Un divisor de 3. Es que es contundente. Es un divisor muy bueno. Y aquí el divisor es de 2. Vale, mirad, no, lo voy a dejar como está, ¿vale? Sí, yo creo que lo tenía bien planteado. Vale, venga, va, lo dejamos así. Bien, pues entonces vamos con esta unidad que nos queda ya de republicanos. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Pues será 1, 2 y 3. Lo vamos a dejar así. ¿Vale? Vamos a ponerlo como finalizado. Lo dejamos así en 3 y yo creo que esto va tomando forma. Después estos de aquí yo creo que ya... Bajar es gratis, ¿vale? O sea, aquí no hay que sumar un +1. Aquí podríamos ir, pues por ejemplo, 1, 2 y 3 y 4. Por ejemplo, para no dejar muy tirado tampoco al mortero. Porque no quiero romper la formación, ¿vale? Porque aquí tiene un 1 de alcance. Este oficial, y tampoco quiero dejarle muy allá, no quiero separar mucho de sus unidades. Yo creo que así va bastante bien. Yo creo que sí. Porque otra posibilidad sería venir por aquí hasta aquí. Lo que pasa es que aquí no me dice si es un río mayor o un río pequeño. Como no lo dice, pues yo doy por hecho que esto es un río menor. Si es un río menor puedo cruzar, pero claro, el cruzar ya sería un +2. Con lo cual el mortero estaría aquí también un poco expuesto. Joder, está complicado, ¿eh? Está difícil. Bueno. Vale, pues venga. Venga, pues entonces voy a explicar un poquito, ¿vale? Para que quede ya todo sumamente claro respecto a la reacción con con ataque de artillería. Nunca, jamás de lo jamás se va a poder reaccionar, ya sea con token o sin token, ¿vale? Yo antes había dicho ahí que se podía tal porque es posible que haya alguna artillería que tengan posibilidad de ataque AP. ¿Cómo sabemos que puede ser ataque AP? Gracias a, ¿veis aquí que tiene el fondo de color amarillo? Pues eso sería ataque AP. Y pues ataque de artillería porque es naranja, después está el ataque rojo porque sería lanzallamas, ataque blanco porque es antitanque, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso decía que hay algunos que podían reaccionar. Yo personalmente no me encuentro ninguno. Yo me rijo según ponen las reglas, ¿vale? En las reglas, no me acuerdo qué página, lo pone claramente que de por sí la artillería no puede reaccionar, ¿vale? No puede reaccionar de ninguna manera, excepto si usa otro tipo de armas. En este caso no tiene ningún otro tipo de armas, simplemente es artillería, ¿vale? Si tiene una, ya como vuelvo a decir, si tuviese algún arma AP, entonces podría utilizar esa arma AP. Si no, naranja china, ¿vale? Yo creo que con eso ha quedado sumamente claro. Venga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar va a ser lo siguiente, que es hora de retirar pues los tokens de finalizado, ¿vale? Porque ya hemos finiquitado esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Este de aquí. Venga. Vamos a ir quitándolos poco a poco. Opa, mano, venga. Así, así y así. El double debido a que lo hemos utilizado en el turno anterior.
Bien, vamos a pasar al turno 2. Vale, ¿qué hay que hacer para el turno 2? Bueno, pues tenemos que tirar los dos dadetes. Vamos a ver que este sea el bando republicano y este el bando nacional, ¿vale? Lanzamos. Bien, un 5 y un 3. El bando republicano, al ser el atacante, es decir, que ha tenido la iniciativa, pues tendría un +1. Entonces, bueno, pues ya vemos que más que de sobra, ¿vale? Más que de sobra. Fenomenal. Pues entonces es el bando republicano quien va a tener otra vez el turno. Así que la iniciativa la voy a volver a tener en este turno 2. Bien, antes de continuar con nada más, deciros que estos los voy a mantener en reacción, por eso no he quitado los tokens, porque es lo que nos interesa, menos el mortero. Como ya expliqué anteriormente, el mortero no se puede poner con el token de reacción. Y ya con esto estaría, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque porque he hecho ya mucha explicación de cómo va funcionando las cositas. Yo creo que va quedando todo más o menos bien y correcto, ¿vale? Si tenéis alguna dudita, me lo vais escribiendo abajo en la descripción, no, en los comentarios, leche, que no me salía, ¿vale? Y yo creo que a partir del siguiente turno, bueno, yo creo que vamos a hacer turnos un poquito más rápidos, porque ya con la pequeña explicación que he dado, y solamente me faltaría explicar, bueno, recordar más bien, de cómo funcionan los disparos, cómo funcionan los morteros, en caso de que disparen los morteros, y bueno, alguna cosita más, pero poco más, ¿vale? Poco más. Esto es realmente lo más fundamental. Y ya llegaríamos entonces a los asaltos y alguna historia, pero bueno, poquito a poquito, poquito a poquito. Y si no, pues ya sabéis, en toda retaila que tengo en el Normandy, por ejemplo, ahí podéis ver el funcionamiento al 100% del juego, ¿vale? Porque ahí ya tengo blindados, tengo morteros, tengo artillería fuera de tablero, tengo artillería como tal, ahí lo tengo también todo, por si queréis también repasar y demás. Bueno, fenomenal. No me voy a entretener más. Simplemente daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, y nos ayudáis un montonazo para poder traer cosas guapas, no solamente Wargames. Ya habéis visto que en el canal tengo de todo para todos los gustos, ¿vale? Entonces, no os vayáis, que os fijo que encontráis algo que realmente os gusta en este canal, fijo. Así que nada, nos podéis seguir en Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, en Threads, en YouTube, evidentemente, porque estoy en YouTube, en WhatsApp también, abajo en la descripción lo tenéis todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.